pastores, hermanos, muy frustrados, muy desesperados, que otro predique en lugar de ellos, porque ya armar mensajes, pues ya lo que han creído, pues no tiene bendición, entonces no se reproduce por el Espíritu Santo. Pero nosotros siempre avanzamos, hermanos, aunque haya tenido yo críticas desde hace 30 años de que ya no tenía mensaje, de que yo no tenía nada. Pero aquí estamos, hermanos, 30 años después, con cantidad de palabra. Gloria a Dios por eso, porque ese es un milagro, hermanos, que solo lo produce Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, pues fíjense que hoy vamos a tener un mensaje que no creo que lo abarque, mis queridos hermanos. Es un mensaje que vamos a intentar tocar algunos puntos. Pero mis amados hermanos, yo sé que esto es más extenso de lo que puede ser un mensaje normal. Así que atentos, mis amados hermanos, y que el Señor nos ayude, porque es su palabra, y eso es lo más tremendo, hermanos, trazar la palabra. Porque, hermanos, si tenemos a Jesucristo de nuestro lado, todo está bien. Eso es muy, muy serio, hermanos, el nombre Jesucristo. Eso es, hermanos, donde para todo el mundo, es lo que sostiene el universo. Es algo que nunca lo comprenderemos totalmente, hermanos, porque es Dios, es infinito. Jesucristo, hermanos, es infinito. Amén, es Dios todopoderoso. Así que, mis hermanos, hoy quiero venirme al mensaje de Pablo, hermanos, que yo, leyendo Romanos, especialmente, porque tiene varias cartas, Pablo, todas bien tremendas. Y mis hermanos, pues yo resumía el mensaje de Pablo en 3 temas principales, lo cual es, hermanos, la fe, la ley y la elección. Eso es, hermanos, la base del mensaje de Pablo, esas 3 cosas: la fe, la elección y la ley. Pero eso no quiere decir, ¿verdad, hermanos?, que eso pues sea todo, ¿no? Pablo dejó un evangelio, hermanos, tan importante. Ayer yo oía, hermanos, a un mormón, y él le explicaba que había dejado la fe mormona, y explicaba por qué. Y él decía, hermanos, que sencillamente lo que le había pasado, pues era que realmente él, muy jovencito, él sintió la necesidad de creer en algo, y hermanos, pues él abrazó la fe mormona, pero sin mayor reflexión, sin mayor guianza divina, sino con un deseo humano de pertenecer a algo.
sin mayor crítica, porque es bueno que uno sea crítico en lo que cree, pero crítico positivo, ¿verdad, hermanos? Crítico espiritual, correcto, porque si no, ser uno crítico sin revelación es la muerte también, porque uno se va a poner a criticar lo que no sabe. Lo crítico es positivo en el sentido de cuestionarse uno un mensaje o algo, pero correctamente. Es decir, si uno va a hablar del tema Dios, pues la primera base es la Escritura, la Biblia, porque ya ven ustedes que, por ejemplo, los mormones, pues, se inventaron otro libro, otra Biblia, el libro de Mormón. Y hermanos, ahí a las cosas, pues, van graves, ¿verdad, hermanos? Ahí ya no sirve, porque el fundamento de la fe es Pablo. Por supuesto que el mero fundamento es Jesucristo, pero a quien Jesucristo dejó como el hombre clave, hermanos, el mensaje clave después de él fue a Pablo. Pablo es el fundamento, él mismo lo dice, ¿verdad, hermanos? Yo he puesto el fundamento, eso lo dice en el libro de Corintios, ¿verdad, hermanos? Corintios, me parece que es primera de Corintios, el capítulo 3, ¿verdad, hermanos? Cuando él dice somos colaboradores de Dios, y él dice la obra de cada uno se hará manifiesta. Eso es en primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, esto es la Shekinah, el tiempo del fin, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esa es la verdad, hermanos. Ese fuego es esa nube, hermanos, la Shekinah. Y por supuesto, no cualquiera va a entender esto, mucho menos lo podrá aplicar, porque cada hombre, pues a veces se pone en silla de escarnecedor sin saber lo que está hablando. Normalmente la gente se atribuye a sí mismo el poder de juzgar a Dios, y eso no es así, hermanos. Para uno juzgar las cosas de Dios, uno tiene que tener la Shekinah, uno tiene que tener el Espíritu Santo. De lo contrario, es inútil, por sabio que se crea la persona, es inútil. Así que solo Dios es suficiente para estas cosas. Así que este muchacho me hizo reflexionar cómo él dice que un día, pero ya tenía, hermanos, ya tenía unos cuantos años de estar en esa fe, y un día de tantos entonces se puso crítico, y él reconoce y dice, tengo no sé cuántos años de estar en la fe mormona y nunca conocí realmente los fundamentos en que se basa José Smith, y encontró pues que había diversas declaraciones, y cuando encontró esas diversas declaraciones no pudo explicárselo, porque en una de ellas decía
que había visto al Padre. Al Padre lo había visto como una persona mayor, una persona de edad, y al Hijo como un joven, y al Espíritu Santo como una paloma. Pero luego cambió esa declaración y entonces ya no cuadraban las declaraciones. Y él dice así, pueden creer, dice que yo nunca me había interrogado de esas cosas hasta que pasaron muchos años y entonces lo hice y me sentí, dice, muy decepcionado porque no, unas cosas tan elementales. Yo fui misionero, yo anduve 24 meses sacrificando familia, trabajo, estudios, todo, para dar mi tiempo a la iglesia. 24 meses en el lugar que ellos me enviaran. Y lo hice, pero nunca me había preguntado, dice, realmente las cosas de nuestra fe, dice él. Entonces yo entendí que nunca había sido crítico, porque uno tiene que ser crítico, pero como se los dije hace un ratito, crítico positivamente, porque si uno tiene una ideología muy fuerte y entra al cristianismo y quiere ser crítico, esa ideología va a ser un gran obstáculo, porque va a comparar la fe con la ideología. Y si no conoce bien la fe, pues hombre, su ideología es la que va a ganar. Y va a salir burlándose, va a salir diciendo, no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero es porque realmente no tuvo los elementos necesarios para evaluar la fe. Como deben de ser, eso, hermanos, no lo entiende cualquier persona. Espero que me estén oyendo, hermanos, y entendiendo. Eso no lo puede, hermanos, comprender cualquiera. Amén, dice mi hermana Leti y mi hermana Sonia. Sí, hermanas, ustedes me están entendiendo, oyendo atentamente. Y eso, pues, la verdad es que al final uno llega a la conclusión de que son cosas, como dice mi hermana Liliana, amén, son cosas que solo Dios hace el milagro en uno, hermanos. Cualquiera podría decir, ya ven, dice que solo Dios es subjetivo, es lo que Él cree, es lo que Él piensa, pero las cosas no son así, pero sí son así. Sí son así. Y uno lo sabe, como dice Jesucristo, el espiritual tiene esa mente, como le dijo a Nicodemo, él sabe de dónde sopla ese viento, aunque no lo puede explicar, pero la sabiduría, dice Jesucristo, es justificada por sus hijos. Tremendo, hermanos, siempre hay un pequeño grupo que entiende perfectamente, que entran al Espíritu y entienden perfectamente, pero la gran mayoría no entiende. Y lo peor es que se sientan en sillas de escarnecedores sin saber que están equivocados. Según ellos no, ¿verdad? Según ellos es lo mejor, es que tienen el mejor juicio, pero no es así, hermanos. Es un don de Dios, la verdad.
Veía yo a este joven mormón y dije, bueno, él se volvió crítico. Ahí en el caso de él, pues lo vi positivo, porque yo no creo en la fe mormona, aunque ellos manifiestan que son restauradores, que José Smith es Elías y que es la gran restauración. Miren qué tremendo, hermanos, que es la gran restauración del evangelio, del cristianismo. Pero, por supuesto, nosotros no creemos eso, ¿verdad, hermanos? Yo no lo creo, pero ellos sí. Y entonces esos falsos restauradores, mormones, testigos, adventistas, tanta gente, hasta aquellos del siglo XVIII de Inglaterra, que los movió esa necesidad de reformar la iglesia, porque decían, la iglesia ya se perdió, ya no tiene sus bases apostólicas, pero tampoco la restauración que pretendían estaba correcta, no era Dios. Porque imagínense ustedes, José Smith, que dice que encontró las tablas de un libro nuevo, pero hermanos, en la escritura, para empezar, nosotros sabemos que para ser uno crítico, auténtico, verdadero, la primera base es Jesucristo y Pablo. La revelación también. Sin eso no hay nada. Absolutamente es una gran confusión, hermanos. Porque ya ven ustedes que Pablo dice que Él es el fundamento. Miren cómo dice Él aquí en el verso 13 en adelante, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Hay que entender eso y estar en eso. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Eso lo estamos viviendo nosotros, pero la gente eso no lo entiende. Aunque sean los más eruditos, los más inteligentes, no lo entienden si no les ha sido dado. Y luego dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero esa prueba la hará la Shekinah a través de Moisés y Elías. Entendemos eso. Y entonces, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Así que entonces entendemos a Pablo, ¿verdad, hermanos? Porque él dice aquí, conforme a la gracia de Dios, dice el verso 10 del capítulo 3 de Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, eso no hay judío que lo crea, ¿verdad, hermanos? Pero es cierto. Yo como perito arquitecto, no era cualquier cosa, puse el fundamento. Él afirma esto varias veces, hermanos, que el fundamento es el evangelio que va a juzgar a vivos y a muertos. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces esa promulgación de la palabra de Pablo es universal, es única, es maravillosa, porque él lo afirma. Fíjense, hermanos, conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto no es fácil, hermanos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo y este Evangelio de Pablo, ¿no? Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada. El fuego es la Shekinah, hermanos, del tiempo del fin, es la venida de Cristo, la semana 70. Y ahí dice, el fuego la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto es tremendo, hermanos. Si permaneciere, amén, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se queme, es decir, si Moisés y Elías y el Espíritu, por supuesto, no lo confirman, entonces aquí dice, sufrirá pérdida, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no fácilmente va a tener, esto es profundo entenderlo, hermanos, yo apenas lo entiendo, lo reconozco, porque dice, será salvo así como por fuego. Yo no lo entiendo bien, hermanos, porque eso implica muchas cosas como por fuego. O sea, hermanos, eso es como con dificultad. Será salvo, pero con dificultad, es lo que yo entiendo. Pero específicamente hay que saber colocar cuáles son esas dificultades. Está tremendo, ¿verdad, hermanos? O sea que ahí caben los que estábamos hablando aquel día, los que van a ser salvos, pero después de pasar el infierno. Esa es una gran dificultad. Ser uno salvo, pero tener que ir al infierno primero, ¡wow! Eso no lo desea uno, ¿verdad? Pero es una de las grandes dificultades que uno puede tener para ser salvo. Aquí dice como por fuego. Entonces, ese grupo tuvo que pasar por el infierno primero para ser salvos en el juicio final. Esa es una dificultad, creo yo, que es la mayor de las dificultades de los salvos, pasar por el infierno. Medio entiendo, hermanos, cómo pueden haber soportado el infierno por lo menos 1000 años, porque ahora sabemos que el infierno pues tiene varios niveles, varios estados, porque dice que en el infierno, dice la Biblia, hay otro infierno que es el pozo del abismo. El pozo del abismo es un infierno dentro del infierno. Ya ahí uno ve que no todo el infierno es igual, que hay divisiones, porque si no, no se hablaría del pozo del infierno. Y luego que hay un lago de fuego, luego que hay una fosa tremenda, dice Ezequiel, profunda, hermanos, puede ser de 10, de 20 kilómetros, qué sé yo, y que en espiral ahí van las prisiones de esa gente que va a dar ahí, como los asirios, que dice Ezequiel,
que el Señor los mandó ahí de una vez, porque atacaron a Israel, al grupo escogido, y lo hicieron sufrir. Entonces Dios los castigó, mandándolos a la fosa. Tremendo, hermanos. Y ahí en la fosa dice Ezequiel y otros versículos, yo enviaré mi fuego. O sea que hay partes donde de fuego para atormentar a algunos de los que están en la fosa. Entonces hay diferencias. Yo, por ejemplo, ahora me interrogo, ese grupo que Dios, como Dios, porque uno así lo entiende, cuando resultó una simiente, una línea que Él no crió, como fue la simiente de Caín, Él actuó como Dios, porque aunque no la crió, Él escogió un grupo dentro de ese linaje. Qué tremendo, hermanos. Él escogió un grupo y los bendijo. Por eso dice la Escritura, benditos de mi Padre. O sea que aunque no eran hijos de Dios propios para ser redimidos, hermanos, Él dentro de ese grupo como Dios, Él dijo, bueno, esta es una línea tremenda porque toda la línea de los hombres es eterna, hermanos. Solo Dios puede matarla. Entonces Él actuó como Dios y escogió a un grupo, de ese grupo tremendo, y lo dotó, y uno ve las limitaciones de esa escogencia, porque no es como Abraham, el gran escogido, no. Son escogidos, pero que pasan por el infierno y que no lo conocen. Eso es lo más tremendo, que no conocen a Jesucristo, ni a sus hijos, ni a su pueblo, ni su doctrina, nada. ¿Por qué digo eso? Pues porque ahí lo dice la Escritura en Mateo 25, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo, no me visitasteis, estuve desnudo, todas esas cosas. Y ellos le dijeron, pero ¿cuándo, Señor? Si nunca te vimos, ven, eran ignorantes de esas cosas. Pero Dios les dio. Entonces, ¿qué es lo que les dio? Un sentimiento, algo en su corazón, que se portaron bien con los escogidos. Miren qué cosa más tremenda, hermanos. Dios les dio algo que ellos actuaron automáticamente, algo que yo llamo de hecho, como fue en grandes partes del ministerio del hermano Branham, que de hecho se dieron cosas, aunque el hermano Branham no las entendía completamente, pero de hecho era cumplimiento y Dios lo hizo. Oh, gloria, hermanos, no sé si me están oyendo. Amén. Pero hermanos preciosos, esas cosas entonces son bien profundas. Amén, hermanos. Amén. Esas cosas. Amén, mi hermano. Amén, dice ahí mi hermana Ana, mi hermana Ruth, mi hermana Gladys, mi hermana Sonia, mi hermana Raquel Moreno, mi hermano Frank. Me están oyendo, hermanos. Entonces, de hecho, ellos fueron escogidos, hermanos. De hecho, o sea que funcionaron como Dios quería que funcionaran, aunque no entendieran. Eso es tremendo, hermanos. Aunque no entendieran lo que estaban haciendo, ni a quién se lo estaban haciendo. Pero, hermanos preciosos, hicieron lo que Dios, en su gran poder, hermanos, sabe hacer en el hombre, en el corazón del hombre. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Así dice mi hermana Liliana, mi hermana Raquel.
mi hermana Gladys, amén, mi hermana Leti, amén, Irenita, amén, mi hermanita, me están oyendo, gloria a Dios, hermana Ruth, hermano Marvin, dicen amén, me están oyendo y entendiendo. Eso fue algo de hecho. Yo lo he dicho ya desde hace mucho, que el mensaje del hermano Branham en gran parte fue un mensaje de hecho, aunque incluso, hermanos, la palabra estaba mal colocada con el mensaje, señores, es esta la señal del fin. Ahí la escritura está mal colocada por el hermano Branham. Apocalipsis 10:7 está mal colocado porque hace énfasis en el ángel y no en Jesucristo, y eso es incorrecto totalmente. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así es, dice mi hermana Leti, amén. Mi hermana Sonia, mi hermano Marvin. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, amén. Amén, hermanos, hermano Denis, precioso. Hay una bozona que tiene Denis. Ahí te vas preparando para predicar, Denis, porque tienes una voz de trompeta, mi hermano. Entonces, hermano, yo tengo entendido eso no escucharlo, mi hermano. Sí, mi hermano, entiendo, pero llegado su momento, hay que hacerlo, hermanos, porque yo no me doy abasto cuando se abran las puertas eficaces de Dios. Ahorita todo está cerrado, todo es secreto, pero va a haber un momento en que tenemos que hablar a todo pulmón en el mundo entero. Entonces hay que estar preparados, amén, mujeres y hombres, para, como le dijo el Señor a mi esposa, anuncia esta nube que Dios se la enseñó a ella directamente, hermanos, cuando era una predicadora pentecostal. Y Dios le puso la nube y le dijo, esta es mi segunda venida, anúnciala. Tremendo, como testigos todos podemos anunciarlo. Total, mis amados hermanos, que hay que estar listos, Denis. Amén. Ahí ocurrió en... Amén, hermano. Amén, mi precioso hermano. Pura trompeta Denis, ¿verdad, hermanos? A ver cuándo lo tenemos testificando aquí en Guatemala y que testifique con todo su corazón. Amén, hermanos. Entonces, me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Que por qué decía yo que mucho del mensaje del hermano Branham era de hecho, y algunas personas me lo preguntaron y no entendían qué quería decir yo con eso, y yo no muy me atrevía a decir es que el hermano Branham aquí colocó mal esto, colocó mal esta escritura, y entonces ahora que vemos cómo Dios bendijo a esos benditos de mi Padre, dijo Jesucristo, del juicio final. Es algo increíble, hermanos, benditos de mi Padre. O sea que aún a pura simiente de la serpiente, Dios también puso escogidos, hermanos. Eso solo lo hace un Dios bondadoso, un Dios bueno, y que actúa como Dios porque es responsable de la creación entera. Y Él, hermanos, bendijo a esa simiente de la serpiente como Dios, al decir, no son mis hijos, pero no van a ser salvos en primer plano. Pero yo voy a darles un medio para que haya salvos también entre ellos. Hermanos, démosle gloria a Dios por ser un Dios tan bueno, hermanos, tan bondadoso, mis queridos hermanos. Y lo hizo, hermanos, bendijo, crió escogidos
Amén, hermanos, creó escogidos dentro de la simiente de la serpiente. Es que eso está tremendísimo, hermanos. Creó también un grupo de escogidos ahí, aunque claro, ¿verdad, hermanos? Tuvieron que pasar por el infierno, porque es la segunda resurrección, cuando las naciones fueron puestas delante de él. Tremendo, dice mi hermana Leti, así es. Sí, Señor, amén, dice hermana Gladys, gloria a Dios, dice hermana Sonia. Tremendo, dice mi hermana Irene. Sí, hermanos, tremendo, mis amados hermanos. Pero lo hizo el Señor y apartó como ovejas, no dice ovejas directamente como a los escogidos, sino como el pastor hace con las ovejas, como un ejemplo, no como una afirmación directa, mis amados hermanos. Aquí un tal Martín dice, gloria a Dios, no lo conozco. No sé quién es ese Martín, hermanos, porque no me gusta vulgarizar Sala con nombres ridículos. No me vayan a resultar con nombres de Jorge Negrete, de Pedro Infante o de qué sé yo quién, porque no me gusta, hermanos. O yo, mi querido hermano Marcos, se lo perdono por esta vez, pero cambie eso, hermano, o lo voy a bloquear, porque esto es muy serio. Esta sala es muy seria y tenemos que entrar con dignidad, respetando a Jesucristo y a nuestros hermanos. Amén. Si no respetamos a nuestros hermanos, no somos nada, hermanos, absolutamente. Así que, mis amados hermanos, tremendo, ¿verdad? Esto, porque yo oía a este muchacho mormón y dije yo realmente, ¿qué es Babel? Babel es eso, la gente que no tiene el don de Dios, está en Babel, no se entiende con nadie, ni nadie lo entiende, ni entienden a los hijos de Dios. Eso es Babel, hermanos, que nadie lo entiende a uno, ni la persona puede entender nada, es Babel. Solo él habla un lenguaje que según él, solo él se entiende, pero la verdad es que ni él se entiende verdaderamente. Qué terrible Babel, hermanos. Tremendo Babel. Por eso le damos gracias a Jesucristo, porque es la verdad de Dios, de donde único puede emanar la verdad con el poder y la entereza es de Dios. Y hermanos, por eso esto que les hablo es la palabra de Dios y nosotros lo entendemos, hermanos, no estamos en Babel. Aleluya, mi hermana Leti, no estamos en Babel, en donde nadie se entiende, porque decía yo, este joven mormón, ¿quién lo entiende? Porque ahí se pusieron a criticarlo y a escribir unas cosas que a él no le gustaron, ¿verdad? Que por qué escribía eso, que no sé qué. Otros le decían, estoy de acuerdo, otro, en fin, Babel. Porque, hermanos, solo los que hemos alcanzado, como decía Pablo, la sabiduría de Dios, os hablo como quienes han alcanzado la sabiduría de Dios. Así lo dicen Corintios, hermanos, así es como os hablo. Amén, hermanos, porque si no, nadie entiende nada, hermanos. Tremendísimo, hermanos. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén, hermanos. Y por eso lo dice Pablo, porque os hablo como al que ha alcanzado sabiduría y no de este mundo. Dice, sin embargo, verso 6 del capítulo 2, hablamos sabiduría entre los que han
alcanzado madurez, sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Tremendo las palabras de Pablo. Hay que saber, hermanos, entender a Pablo. Y yo pues oía a este joven mormón y me puse a pensar, no tiene las bases, porque la primera base, Jesucristo, esa segunda gran base, Pablo, cuando dice yo puse el fundamento, qué cosa más tremenda, ahí no hay Babel, absolutamente no hay Babel, eso es cierto. Amén, hermanos, ¿están de acuerdo conmigo, mis hermanos? Ahí no hay Babel. Amén, mi hermano. Mi hermano. Amén, mi hermanazo. Amén. Amén, hermanos. Es la verdad. Yo he puesto fundamento. Eso sí nos hizo de Babel, porque cuando un hombre quiere, no importa que se ponga 40 días en ayuno y diga, yo soy más santo, nadie hace esto que hago yo, como Guilla Ávila y esas cosas, 40 días de ayuno y ahora voy a predicar, eso no vale, es Babel. ¿Me están oyendo, hermanos? Es Babel. Aunque quieran decir, tengo 40 días de ayuno, que yo solo como, aquí me puse a comer solo langostas silvestres, como hizo Juan, entonces yo soy santo. No, hermanos, es aquel mensaje que es de Dios, no importa la sencillez o la fuerza o lo que sea, pero que sea escritural y que Dios lo sostenga. Eso es lo que vale, hermanos. Así que, miren, yo quería predicar, hermanos, en que la primera base, pues me entienden, ¿verdad, hermanos? La primera base es el gran Pablo. Ese es el fundamento. Y si alguien predica algo que no cuadra con Pablo, pues sencillamente no sirve, sencillamente no vale. Amén, hermanos, porque para eso es puesto el fundamento, para que eso sea la medida de todas las cosas, de todos los mensajes. Amén, hermanos. Por eso tenemos que recurrir siempre al fundamento. Amén, hermanos, que es la Biblia. Si alguien no predica la Biblia, y la Biblia bien entendida, porque ya ven ustedes ese verso 10, Revelación 10:7, pues no es fácil, ni nuestro hermano Branham lo pudo trazar bien, porque la traducción es mala. La traducción da a entender que es el séptimo ángel. En los días de la voz del séptimo ángel, el que abriera ese libro y que con él se cumple todo. Y no es así, hermanos. Hoy lo sabemos perfectamente, hermanos. Entonces, la Biblia, pero la Biblia bien trazada, hermanos, como decía Pablo, que traza bien
que traza bien la palabra de verdad. Tremendo, hermanos. Solo a eso contestará Dios. Solo eso será lo que tenga el peso suficiente para pasar a través de todas estas cosas de la vida, de Satanás, del mundo. Solo eso tendrá el peso suficiente para mantenerse en pie, hermanos, y vencer todo. Solamente la palabra bien trazada, y que no se le ocurra a alguien de repente que es un santo que tiene mensaje y de repente al mes o 2 meses ya no tiene nada. Esas son farsas carnales, hermanos, que no debemos de seguir. Tenemos que seguir un mensaje que tiene una línea que no termina, que tiene una línea estable, seria, espiritual, bíblica, total, de Génesis al Apocalipsis. Gloria a Dios. O no creemos nada, hermanos. Ya ven por qué hemos criticado partes del hermano Branham, porque no están conforme a la Biblia, y él mismo lo dijo. Si usted encuentra a alguien que le predique la Biblia y le diga que lo que yo dije no es, porque no cuadra con la Biblia, sígalo, dijo hermano Branham, porque él era bien sincero en su corazón. Claro que sí, era un ángel de hecho, y claro, muchas cosas pues estuvieron muy correctas. Eso, la interpretación y predicación del hermano Branham, del ministerio del Hijo del Hombre, correctísimo, 100%. Y ya ven, Jorge Smith podrá decir que era reformador y que era Elías, pero no tuvo el ministerio del Hijo del Hombre. Eso lo vimos nosotros solamente en el hermano Branham. Y vimos, hermanos, la señal del Hijo del Hombre, confirmándolo. Y vimos a Israel brotar como nación, confirmándolo como una gran señal. Entonces esas señales solo han acompañado a nuestro precioso hermano Branham. Pero ninguno de los que ha pretendido ser Elías, ninguno de los que ha pretendido ser reformador o restaurador, ninguno ha tenido esas señales, hermanos. Se han agarrado las señales de la ciencia, las señales del ferrocarril, las señales de la medicina. Eso cualquiera lo hace, pero no cualquiera trae la señal del Hijo del Hombre. ¡Aleluya! No cualquiera trae a un ángel del cielo, no cualquiera trae a Israel a vida. Eso solo es el verdadero, y eso el hermano Branham no tuvo una coma de error, no tuvo una tilde de error. Eso fue maravilloso y Dios nos lo regaló en el 7º ángel. Amén, hermanos, bendito sea Jesucristo. Así que, hermanos, yo quería predicarles mucho más. Esta es solo la introducción, pero aquí nos vamos quedando. Ya son las 9 de la noche. Que Dios me los bendiga por hoy. Creo que esto nos ha caído bien. Amén, hermanos. No es entonces seguir cualquier cosa, porque, hermanos, yo recuerdo esos payasos que se ponen en los parques y todo eso, hermanos, pero me acuerdo que uno de ellos decía, ustedes saben, decía, que no son todos los que están, ni están todos los que son. Pues algo así es esto, hermanos, algo así. No es antojadizo, es Dios. Así que oremos, mis preciosos hermanos.
Contentos mis hermanos, digan amén, quiero oírlos. Amén. Amén, mi hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor por ese mensaje, hermano. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Amén, hermano. Dios me los Amén, bendiga. Señor. Amén, mis hermanas preciosas. Ahorita oramos. Amén. Padre celestial, te bendecimos, amado Señor, en esta hora en que tú nos das esos puntos esenciales de los que estamos en tu palabra y no en Babel, en donde no se entiende nada, Señor, donde nadie tiene un lenguaje que le entienda el otro, como pasó en Babel, que cada quien hablaba un lenguaje distinto y no se entendían. Pero nosotros, los que hemos alcanzado sabiduría, nos entendemos, Padre. Nosotros no tenemos confusión y te lo agradecemos. Te bendecimos, oh Señor Jesucristo. Te pido que hoy bendigas a las madrecitas de este mensaje que tú tan bondadosamente has hecho partícipes al ser humano de tu grandeza, Señor, tu grandeza como creador, como reproductor, y lo has depositado en el ser humano. Gracias, Padre. Te bendecimos con toda el alma y te pedimos que no nos dejes caer, que estemos en pie, Señor, que podamos vencer, que tengamos la gracia de perseverar, Señor, hasta el fin y vencer todo obstáculo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mismo, todo problema de salud, todo problema de dinero, todo problema de provisión, todo problema, Señor, mental, espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo, nos declaramos victoriosos porque tenemos la palabra del Dios verdadero. Así sea, Señor, nos declaramos sanos por la gracia de Dios. Y dudamos, como decía hermano Branham, de nuestra incredulidad. Claro que dudamos de nuestra incredulidad porque solo estorba, y la gloria te la damos a ti. Bendigo a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Amén. Amén, mis preciosos hermanos. El Señor me los bendiga en esta misma hora. Amén, hermanos. Ahí les mando un corazón, ¿verdad, hermanos? En este teléfono no sé dónde está, hermanos, pero envío mi amén. Gloria al Señor, hermanos. Envío mi amén a todos ustedes.